En esta porción de Emor, entonces, encontramos estos mandamientos, mitzvot, que son unos específicos para los sacerdotes, para los Kohanim, específicos para el sumo sacerdote, el máximo, el Kohen Agadol, y mandamientos e instrucciones para el resto del pueblo. Así es que cuando digo para el resto del pueblo, todos decimos, eso tiene que ver conmigo, ¿verdad que sí? Cuando decimos eso, los Kohanim, el sumo sacerdote, es sí a Aarón y a sus hijos. El punto es también acerca de los sacrificios, de las ofrendas, de los holocaustos. Todo tiene que ver con el culto, con el servicio al Eterno, las ofrendas quemadas, los sacrificios de todo tipo. ¿Por qué? Pues porque es el punto de reunión. Tiene que ver con el culto. Hay también mandamientos acerca de la vida práctica, la vida social, la vida familiar en esta porción de Emor. Y vamos a ver entonces que en primera instancia 21 hasta el 22:16 todo tiene que ver con el Kohen Gadol y los Kohanim, el sumo sacerdote y los hijos de Aarón, los sacerdotes. Todo tiene que ver con ellos, con el culto, pero tiene que ver también con la preparación para ellos mismos, la santidad, la pureza, el cómo pararse delante del Eterno y que ellos verdaderamente estén preparados espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, y también en su atuendo y en todo lo que tenga que ver con su vida mental, espiritual y de familia. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ellos no podían casarse, no debían casarse. Estaba prohibido casarse con una mujer que no fuera virgen. Era muy específico el Eterno. Llegamos al capítulo 22 y el verso 17. Habla Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Esta porción entonces ya compete a todo el pueblo de Israel, no solamente a los Kohanim, a los sacerdotes. Y les habrás de decir, cualquier hombre de la casa de Israel y del extranjero en Israel que ofreciere su sacrificio fuere devoto o voluntario de lo que ofreciere ante Adonai por holocausto de vuestro agrado, sin defecto, macho, vacuno, ovino o caprino. Todo lo que tenga defecto no habréis de ofrecer, ya que no generará preferencia para ustedes. Desde aquí encontramos algo muy interesante. ¿Se dieron cuenta? Dice a todos los hijos de Israel, pero menciona también extranjeros. ¿A qué extranjeros se refiere? Obviamente a todos aquellos que no eran hijos de Jacob, que salieron desde Egipto cuando fueron liberados. Salieron, dice, bastante pueblo mixto. ¿Se acuerdan? Entonces esos extranjeros que salieron juntamente con los hebreos a la libertad, a unirse al pueblo de Israel, ellos también empiezan a recibir las leyes del Eterno para regirse bajo esas leyes de este pueblo y de este Dios. Bajo esas mismas reglas y bajo esas mismas leyes tenían que ellos adaptarse. No podían ellos seguir con su manera de vivir, con su cultura, con sus formas, sino que tenían que adaptarse. Eso es interesante. Por eso la palabra directa es, habló Adonai, verso 17, a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y les habrás de decir, cualquier hombre de la casa de Israel y también del extranjero que se encuentra viviendo entre ustedes, que ofreciere su sacrificio, es decir, el extranjero se le abre la oportunidad de adorar
Israel bajo las mismas reglas, pero también en ese mismo privilegio, aunque no fueran hijos de Israel. Y eso es interesante. Bajo esas mismas reglas y con una oportunidad enorme. No se les hizo a un lado. Ustedes no son hijos de Israel, ustedes no pueden adorar con nosotros, pero tampoco pueden adorar a ningún Dios que ustedes tenían antes. Tampoco era de que ustedes adoren a quien quieran por allá lejos de nosotros, ¿no? Tenían que entrar en las mismas reglas y estatutos y leyes de Adonai, de Elohim. Se les da la oportunidad de adorar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios verdadero, al Todopoderoso que abrió el mar, que trajo esas 10 plagas, que era el más poderoso de todos. Se les da la oportunidad, pero bajo los mismos términos. Las ofrendas tienen que ser de máxima calidad, igual que los hijos de Israel. Sus ofrendas y holocaustos tenían que ser totalmente sin defecto, verso 19. Sin defecto, tenían que ser perfectas, al mismo nivel que los hijos de Israel. Exactamente igual, aunque no fueran ellos pueblo, aunque fueran ellos extranjeros, bien podían adorar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero tenían que traer ofrendas puras, limpias, perfectas, de alta calidad, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es exigente en ese sentido. Él no aceptaba, ni acepta hoy tampoco, ofrendas que no sean perfectas, que no sean correctas. Él no lo acepta. En ese mismo verso 19 del capítulo 22 lo deja muy claro. El verso 20 dice: todo lo que tenga defecto no lo pueden ofrecer, ya que no generará preferencia para ustedes. Tiene que ser perfecto. 21. Y un hombre, cuando ofreciera un sacrificio shelamim ante Adonai, al explicitar un voto o una ofrenda voluntaria, vacuna u ovina, sin defecto habrá de ser para agrado. Ningún defecto habrá de tener, ni ciego, ni quebrado, ni mutilado, o afectado por verrugas, o sarna, o herpes, no ofreceráis estos ante Adonai. Ni sacrificio habréis de poner de ellos sobre el altar ante Adonai. El buey o cordero de órganos desproporcionados como ofrenda voluntaria podrás hacerlo, pero como ofrenda votiva no será aceptado. Y animal que tenga defectos en sus testículos aplastados, magullados, arrancados o cortados, no pueden ofrecerlo ante Adonai. Y en vuestra tierra no habrán de hacer. Y de mano del extranjero no habrán de ofrecer el sacrificio ante vuestro Dios de todos estos, ya que dañados están, defecto ellos tienen, no serán aceptados en vuestro favor. Es decir, para que alguien pudiera llevar una ofrenda y que fuera aceptada y que recibiera a cambio una bendición, la ofrenda y el sacrificio tenía que ser perfecto, sobre todo si tenía que haber con votos. Un voto tenía que regresar, tenía que llevarse una ofrenda perfecta. De mano del extranjero no habrán de ofrecer el sacrificio ante vuestro Dios de todos estos, ya que dañados están, defecto ellos tienen, no serán aceptados de vuestro favor. Verso 26 continúa: habló Adonai a Moshe diciendo: buey o cordero o cabra, cuando naciere, habrá de estar 7 días con su madre, y desde el día 8º en adelante será aceptado como ofrenda, sacrificio ante Adonai. No solamente había ofrendas que tenían que cumplir un año, los corderitos, etc., pero dice aquí
había también algo que desde que nacía, a los pocos días, dice, buey o cordero o cabra, debe estar 7 días con su madre, y desde el día 8º en adelante ya será aceptado ante Adonai. Hay una regla interesante, pero ¿por qué hasta el 8º día? ¿Por qué tiene que estar 7 días? Y después de eso ya puede ser aceptado. Aquí encontramos mucha profundidad, muchas cosas interesantes. Hoy no lo hacemos, no se hace, pero es interesante que por lo menos tiene que cumplir un ciclo semanal ese animalito con su madre, por lo menos un ciclo semanal. Y alguien ha dicho, tenía que cumplir un Shabbat mínimo. Es interesante, ¿no? Al 8º día, como un Shabbat, una semana. Y después de eso ya podía ser ofrecido ante Adonai. Verso 31. Habrán de cuidar mis preceptos y los cumplirán. Yo soy Adonai, y no habrán de profanar el nombre de mi santidad, y seré santificado en el seno de los hijos de Israel. Yo soy Adonai, el que los santifica, el que los ha sacado de la tierra de Egipto para ser Dios para ustedes. Yo soy Adonai. Hasta esa tercera ley comienza diciendo algo acerca del resto de los hijos de Israel, y tiene que ser con sus ofrendas. Sus ofrendas tienen que ser perfectas. Aunque el pueblo era diferente de los Kohanim, de los sacerdotes, que ellos se presentaban directamente, pero el pueblo traía sus ofrendas y sus sacrificios. De alguna forma, sus sacrificios entraban en el santuario, como si ellos entraran, pero tenía que ser perfecta. Así que cosas interesantes encontramos aquí, acerca del culto, acerca de los sacerdotes, de los Kohanim, acerca del pueblo. La ofrenda tiene que ser perfecta, siempre. La cuarta aliyá nos habla de los plazos señalados. Esto es muy conocido de todos nosotros, ¿verdad? Levítico 23. Los plazos señalados. Ahí entran también los extranjeros que salieron de Egipto con el pueblo de Israel. Ahí entran también, y esto es también muy llamativo y muy interesante, ya que estos extranjeros que habían salido con el pueblo, también ellos les era permitido ofrecer sacrificios al Todopoderoso. Era algo bien especial. Ustedes no pertenecen al pueblo, pero se les permite darle culto al Todopoderoso, al Eterno. Se les permite adorar a nuestro Dios. A ver, qué interesante está esto, porque desde esta porción encontramos a un Elohim que no tiene preferencias como tal. Escogió a un pueblo, ¿sí? Lo escogió de entre todos los pueblos de la tierra para que fuera su especial tesoro. Pero este es el punto clave y fuerte. Lo escogió para darle una responsabilidad enorme. Enorme. ¿Cuál era la responsabilidad? De mostrar quién es el verdadero y único Dios. Esa es la responsabilidad del pueblo hebreo hasta el día de hoy, y no ha sido diferente nunca. Y que esos extranjeros que salen de Egipto tienen la oportunidad de darle culto al Dios de los hebreos. Aunque ellos tenían otros dioses, salen de allá y reciben la oportunidad de adorar al único, porque ellos vieron en la montaña el poder de Elohim. Lo vieron
en esas 10 plagas. Lo vieron cuando se abrió el mar. Lo vieron, lo experimentaron enfrente de la montaña, que no solamente humeaba, ¿verdad?, sino también tronaba. Y también había temblor tremendo. Allí estaban los extranjeros. ¿Se los pueden imaginar? Ellos más asustados que los hebreos, porque dice que la escena era terrible, terrorífica. Hay unas versiones que lo dicen terrorífica para todos, pero seguramente era mucho más para los extranjeros. ¿Por qué? Porque sus dioses no tenían poder para hacer esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? No tenían poder para hacer esas cosas. En la historia no hemos visto, no hemos leído nunca que esos dioses ejercieran esos poderes. Nunca. Así es que esos extranjeros estaban ahí aterrorizados. En la escena del becerro de oro quedó claro que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob aborrece la idolatría. Les quedó claro a los extranjeros y a los hebreos, que quizás andaban algunos un poco desenganchados. A todos les quedó claro que eso estaba y era aborrecido por Elohim, que eso estaba prohibido para el pueblo. Y entonces reciben la oportunidad de darle culto al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, igual que los hebreos, con las mismas reglas de sacrificios perfectos, de sacrificios sin defecto, y que también tienen la oportunidad de hacer fila para llevar su sacrificio, su ofrenda y su holocausto juntamente con los hebreos. Así es que, como está escrito, Dios no hace acepción de personas. Nos queda claro, ¿verdad? Les dijo también a los extranjeros: quieren adorarme, bien pueden, solo que con las mismas reglas que los hebreos. El sacrificio tiene que ser perfecto. Tienen la oportunidad. Por eso se repite mucho un verso que dice: la misma ley para el extranjero que para el oriundo, que para el israelí. Tenía que ver con el culto, básicamente, porque ese es el contexto. Tenía que ver con el culto, la misma ley. Ellos no podían hacer diferente el culto para Adonai que los hebreos. Tenía que ser exactamente igual, bajo las mismas reglas, bajo las mismas instrucciones. Y por eso entonces se les dan los plazos señalados, las moedim, y las formas, las maneras, los tiempos en Levítico 23. Estos son los tiempos designados. Habló Adonai, Moshe, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los plazos señalados por Adonai, los que habréis de proclamar, días de sagrada convocación. Estos son mis plazos señalados. Aquí entonces vale la pena también poner atención en que también a esos extranjeros se les dice no solamente el tiempo o la forma del culto, no solamente la forma del culto, sino también el tiempo, los tiempos correctos. Estos son los plazos señalados. Para ustedes será este mes el inicio de sus meses. Contarán a partir de este mes, desde que ustedes salieron de la tierra de Egipto, desde que apareció la uñita de la luna anunciando el nuevo mes, a partir de allí. Y el día 14, es decir, a la mitad del mes lunar, a la mitad del mes, ahí es donde comienza, ¿verdad? Será Pesaj. A la mitad del mes. ¿Qué pasa a mitad del mes? La luna está grandota como una pelota, ¿sí, verdad? Grandotota. Hay una luna llena, hay una luz que deja ver un poquito todo.
Y ese era el tiempo exacto para que el pueblo de Israel cada año tuviera esa reunión de adoración, los sacrificios, y se alegrara y estuviera con una luz hermosa en medio del mes, el día 14. Y ahí comienzan todas las convocaciones, todas las mueren. Ahí lo puede ir leyendo, es interesante porque comienza diciendo: durante 6 días se habrá de hacer trabajo, pero el día séptimo, Shabbat, día de reposo, convocación sagrada, ningún trabajo habréis de hacer. Shabbat es para Adonai en todas vuestras moradas. ¿Qué significa Shabbat? Descanso. Ese día será un día de descanso, de reposo. No habrá trabajo secular, es día de descanso. Cada semana, un pequeño ciclo semanal. Y después habla acerca de ese mes primero, verso 5, en el día 14, hacia el crepúsculo vespertino, cuando ya se va haciendo tardecito, será entonces el tiempo de Pesaj. Es para Adonai. Pesaj, pasar por alto, para que recuerden que pasó por alto, por encima, ese ángel que traía mortandad, pasó por encima de sus casas y no les pasó nada. ¿Por qué? Porque obedecieron a lo que se les dio de instrucción. Tomarán un cordero el día 10, lo guardarán el día 14, lo van a sacrificar entre las 2 tardes, pondrán de la sangre en las ventanas, los dinteles de las puertas de las ventanas, y se encerrarán. Y entonces pasó el ángel de la muerte y hubo mortandad en todo Egipto, y todos los que no obedecieron, y murieron sus primogénitos. Será para recordatorio. Así es que cada año se recuerda la salida de Egipto. Y ahí van todas las moedim. Todo tiene sus tiempos señalados, cada día del mes, cada uno de ellos, la mecida del Homer, al día siguiente de la festividad, del verso 11, vamos a ver el verso 11, o nada más la mía dice así, 23:11, ¿cuándo se debe mecer la gavilla? Verso 11 del capítulo 23, ¿cómo leen ustedes? Al día siguiente, el día de descanso. ¿Alguien más? El día después del primer día. O sea, en nuestra forma de pensar decimos, pues ya me volví loco, no entiendo nada, ¿verdad? Pero esta versión, que es una versión judía, que la he recomendado mucho, a mí se me hace muy buena, la versión de Mordejai Ederi, es una versión judía totalmente, que está del hebreo al español, si pasa por el inglés, dice el verso 11: mecerá el Homer ante Adonai para vuestro agrado al día siguiente de la festividad. ¿De cuál festividad? Pues de la que está hablando aquí, ¿no? En el contexto de lo que está hablando. ¿Cuál es la festividad que está hablando? De Pesaj, es lo que está hablando. Al día siguiente de la festividad. ¿Y cuándo es Pesaj? El 14. Pero en realidad la festividad, ¿cuándo se da? El 15. Porque el 15 es el día en que no se trabaja, no se elabora, y el día 15 es el día de la convocación, no el 14. Es el día 15, el día de la convocación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Está escrito allí. El día 15 será. Ahí va entonces con cada convocación, con cada moed, explicando cada una de ellas y los tiempos señalados. Muy interesante, todo, ninguna obra de trabajo habréis de hacer, lo va señalando qué día no se elabora, va señalando qué día no se enciende fuego, va señalando exactamente lo que necesitamos saber, de una manera muy específica, muy especial. Todas las convocaciones, ya hemos hablado acerca de ello, y pues nos queda muy claro todo esto. Ningún trabajo habrán de hacer en el día que es una convocación Kadosh.
Los plazos señalados los tenemos que cuidar y guardar. Bien, para esto entonces vamos a la séptima lectura. La séptima ya hemos pasado prácticamente por todas, porque en Levítico 23 está la cuarta, la quinta y la sexta. Y la última lectura, que se encuentra en el capítulo 24, es también muy especial. Como dice Emor, habla, o habló Adonai a Moshe diciendo: ordena a los hijos de Israel que se traigan aceite de olivas puro, machacadas para alumbrar. ¿A quién le dijo? ¿A los Kohanim? ¿A Aarón? ¿No? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo leemos? A los hijos de Israel. ¿Quiénes? Al pueblo. Al pueblo. Porque hemos leído con mucho cuidado. Habló Adonai a Moshe diciendo: dile a Aarón. Habló Adonai a Moshe diciendo: dile a Aarón y a sus hijos. Habló Adonai a Moshe diciendo: dile a Aarón y a los Kohanim. Sigue diciendo: habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón, a los Kohanim y al pueblo. Comienza incluyendo en la cuarta lectura al pueblo. Y es a partir de ahí que leemos acerca del pueblo y los Kohanim y todos. Aquí entonces se ordena ¿a quién? A los hijos de Israel. Y los extranjeros, bueno, curiosamente aquí ellos no entran, porque estamos leyendo con cuidado, ¿verdad? Aquí no entran los extranjeros. Los extranjeros podían llevar sacrificio y holocausto, pero aquí dice solamente a los hijos de Israel. Diles a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas machacadas para el alumbrado, para encender lámparas a perpetuidad, del lado de afuera del velo que está ante el testimonio en la tienda de reunión. Lo ordenará a Aarón desde el atardecer hasta la mañana ante Adonai a perpetuidad. Ley perpetua para vuestras generaciones. Sobre el candelabro puro habrá de ordenar las lámparas ante Adonai siempre. Y aquí entonces vamos a recordar un poquito lo que comentó Isaí la semana pasada o antepasada acerca del aceite, de las olivas, de la machacada y de todo lo demás. ¿Comentas otra vez? Lo tienes ahí de las olivas, cómo era ese asunto de las prensas, porque es muy interesante, porque solamente al pueblo de Israel y no a los extranjeros. ¿Por qué a los extranjeros no? Porque ellos tenían que ver primero. Ellos tenían que ver, tenían que aprender primero. Al pueblo de Israel se le exige a Israel. Israel va a traer esas olivas, las van a machacar y van a presentarlas. Bien, pues era un proceso complicado, era un proceso tardado, era un proceso que requería de trabajo. El hecho de conseguir las olivas, las aceitunas de la mejor calidad y el aceite que era para los Kohanim era un aceite muy puro y se dice que eran las primeras 2 a 3 gotas de la aceituna. Entonces digamos que podía ser a lo mejor de dos maneras. La gente que podía tener una prensa o conseguir una prensa, pues bueno, entre a lo mejor varios hacían el proceso, pero imagínense, no había como la tecnología que hoy se puede tener para prensar las olivas y poder tener el aceite pues muy puro. Generalmente cuando se prensaba se rompía la aceituna y caía pues la basurita, ¿no? Tanto la cascarita como parte de la carne de la aceituna, y ya no estaba pura. Entonces, pues de algún modo era el hecho de poder trabajarla de una manera especial, cuidadosa, y ese era el aceite más puro que era llevado ahí. Entonces, después sí salía lo demás que se usaba para
las casas, para los hogares, para tener su aceite. Podía ser cualquier aceite, ya no importa que tuviera un poco pues no se puede decir basura, o sea, era parte de la misma fruta. Entonces, era algo especial, era un trabajo para empezar, ir a buscarlas, las olivas, llevarlas a sus hogares, lavarlas, escogerlas y después presentarla ante los Kohanim. Y obviamente después de eso yo creo que los mismos Kohanim pues checaban que todo estuviera bien, aunque alguien dijera, no, yo lo hice de la mejor calidad y tal, pero el Kohanim tenía la obligación de escoger de lo mejor, como está escrito ahí. Aún los animales los inspeccionaban, los checaban, entonces tenía que ser algo 100% puro, tenía que ser un trabajo también pues con esa conciencia. Cada familia, cada persona que llevaba el aceite tenía que tener la conciencia de hacer lo mejor para el Creador, porque al final pues alguien más iba a inspeccionar su trabajo y pues iba a ser o aceptado o rechazado. Y si era rechazado, pues qué mal, ¿no? Todo el trabajo, todo el esfuerzo, pero bueno, tenía mucho que ver la actitud, el hecho de decir, bueno, para la próxima lo hago mejor. Podía ser una actitud, y la otra podía ser, pues para la otra no traigo, ¿verdad? Entonces era también aparte un trabajo, no solamente el trabajo físico, sino era un trabajo también psicológico, un trabajo espiritual, un trabajo en el que, pues igual que nosotros, pues nos dedicamos a hacer lo mejor que podemos, pero si nos dice el Creador no está tan bien, pues decir, bueno, pues lo voy a intentar hacer mejor, pues ahí se los dejo de tarea. Muy bien, pues esa porción es interesante precisamente porque esas aceitunas no eran aplastadas hasta llegar al hueso, porque entonces saldría mucha basura, ¿no es cierto? Sino que había un cuidado muy especial, por eso se llamaba un aceite especial. El aceite especial tenía que ser con mucho cuidado. Todo ese capítulo 24 nos habla acerca de este hecho, de que para el pueblo de Israel tenía que llevar ese aceite, y ese aceite tenía que ser puro. ¿Por qué? Porque el culto al Eterno tenía que ser lo más puro, en la mayor pureza posible de cada persona. Por eso aquí el extranjero es como puesto ahí en las gradas para que observe primero, para que aprenda primero y que poco a poco se vaya integrando, precisamente como a la manera que se ha hecho a través de toda la historia en el pueblo hebreo, judío, que aquel que iba ingresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, pasaba por un proceso. Primero tenía que ser alguien que se le llamaba el prosélito de la puerta. Ya estaba adentro, ya podía escuchar, ya podía aprender, podía tomar notas, pero solamente eso. Y en el paso del tiempo y su cuidado y su atención, podía ir avanzando a ser un prosélito de justicia, ya no allá en la puerta, sino más adentro, con mayor aprendizaje, con mayor conocimiento, y que se acercaba un poco más para llegar a hacer las cosas como lo hacían los que estaban desde el principio. En este capítulo 24, que yo mencionaba hace un rato acerca de esa ley y que se ha sacado muchas veces de contexto, es en el 24, tomando en cuenta todo el contexto del que habla, del culto, de las ofrendas, del trato de unos y otros, y la parte más central es cuando habla acerca de la ley contra el blasfemo. En algunas Biblias, algunas escrituras tiene encabezado la ley del blasfemo, porque aquí se menciona acerca de un hombre que era hijo de un egipcio y de una mujer hebrea. Ese hijo resulta que pues en Egipto no había aprendido bien, o había aprendido de las dos maneras, y entonces estaba un tanto confundido, no sabía bien hacer las cosas, pero se le ocurrió, dice el verso 11 del capítulo 24, desde el 10 está hablando acerca de eso, pero dice, bueno, leo el 10, salió el hijo de una mujer israelita, él era hijo de un hombre egipcio entre los hijos de Israel, y contendieron en el campamento el hijo de la mujer israelita y un hombre israelita. El hijo de la mujer israelita
que este a su vez era un hijo de un egipcio y contendió con otro israelita, otro hebreo. Profirió el hijo de la mujer israelita el nombre y blasfemó. Por eso se llama la ley del blasfemo. Y lo trajeron ante Moshe, y el nombre de su madre era Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo dejaron en custodia hasta que fuere aclarado a ellos por mandato de Adonai. Habló Adonai a Moshe diciendo: saca el blasfemo, la ley del blasfemo. Saca el blasfemo hacia afuera del campamento y que apoyen todos los que oyeron esa blasfemia sus manos sobre la cabeza de él y que la piden, muerte a pedradas, toda la congregación. Y a los hijos de Israel habrás de hablar diciendo: cada hombre cuando blasfemare a su Dios cargará con su pecado. Una ley sobre el blasfemo. 16. Y el que blasfemare el nombre de Adonai, morir habrá de morir, lapidar habrán de lapidarlo toda la congregación. Se está afirmando una ley, ¿verdad? Vemos que se está afianzando una ley, se está poniendo una ley nueva allí sobre el blasfemo, y ese hombre habrá de ser muerto. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfemare, el nombre habrá de ser muerto. Tanto el extranjero como el nativo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Tanto el extranjero como el nativo, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, y el que infligiere daño a un animal lo habrá de pagar, pero el que matare en nombre será muerto. Una misma ley. Una ley habrá para vosotros, el extranjero como el nativo habrá de ser. En otras versiones dice diferente: habrá la misma ley para el nativo como para el extranjero. ¿A qué ley se refiere? A esta, la del blasfemo, y la ley para aquel que dañare a otro hombre. No tiene que ver con todo el culto, no tiene que ver con toda la adoración, porque es contextual. Siempre la escritura tiene que ver con contextos, y el contexto es allí clarísimo acerca de la blasfemia y acerca de el que daña a un animal o a un hombre. Dice una misma ley para el extranjero y para el nativo. La misma ley. El blasfemo, si fuera de Israel, la misma ley, será muerto. La misma ley. Si fuera extranjero y golpea a un hebreo y le tumba un diente, la misma ley, diente por diente y ojo por ojo. Habrá una misma ley. Tiene que ver con estos daños y con estos asuntos. Entonces, en este capítulo 24, donde se habla ya del aceite, nos regresamos al punto del aceite. El aceite para el alumbrado, el aceite para el culto. Ese aceite, pues era un aceite muy, muy especial. Y aquí es donde también vamos a ver algunas lecturas interesantes. Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, menciona cosas muy interesantes que tienen que ver precisamente, porque es como el contexto ya de la Haftará, porque la Torá 10:1, teniendo una sombra de lo bueno por venir y no la imagen misma de la realidad, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, es capaz de hacer perfectos a los que se acercan. Porque la Torá, teniendo la sombra de lo bueno por venir y no la imagen misma de la realidad, no puede, por los mismos sacrificios, por medio de sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, ser capaz de hacer perfectos a los que se acercan. O sea, queda un algo que no queda al 100, digamos. El hebreo llevaba su sacrificio, el extranjero llevaba su sacrificio y salía de allí, ¿cómo? ¿Perdonado? Sí, pero no perfecto. Perdonado, pero no perfeccionado adentro. ¿Sí queda claro? La ofrenda era recibida, si era de corazón era aceptado, y decían: ok,
Sales y tu pecado queda cubierto. Cubierto. ¿Está bien? ¿Cómo se dice en el béisbol? Safe, ¿no? Cuando alcanzó a tocar la almohadilla y le dice el árbitro, safe, o sea, se salvó, porque llegó al punto. Cuando llevaba sus sacrificios por pecado, por esto, por lo que había sucedido, entonces el sacrificio, si era perfecto, era aceptado y salía de allí perdonado, pero no perfeccionado. Por eso dice aquí, porque la Torá, teniendo una sombra de lo bueno por venir y no la imagen misma de la realidad, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, ser capaz de hacer perfectos a los que se acercan. Solo salían safe. Te salvaste. Verso 2. De otro modo, no habrían ya dejado de ofrecerse los sacrificios, por cuanto los que rendían adoración postrados, habiendo sido limpiados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado en sus conciencias. Pero aquellos sacrificios son un recordatorio, año tras año, de los pecados. Se recordaban los pecados, y límpiame, perdóname y ayúdame. Pero la persona no era perfeccionada adentro, solo salía safe. Por el culto, hacerlo bien, saliste salvado, safe. Sigues el otro año, cada año era lo mismo. 4. Porque no es posible que la sangre de los toros y la de los machos cabríos acabe con los pecados. Por eso, cuando Él viene al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Sacrificios en el fuego y ofrendas por el pecado no pediste. Y dije, yo he aquí que he venido con una carta de un libro, o en el rollo está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, mi Elohim. Después de primero decir, no quisiste ni aprobaste sacrificios de holocausto ni ofrendas por el pecado. Sacrificios que se ofrecen según la Torá, ciertamente. Luego Él ha dicho, he aquí que he venido para hacer tu voluntad, mi Elohim, para que Él pueda eliminar lo primero para establecer lo segundo. Por dicha voluntad hemos sido santificados mediante el ofrecimiento del cuerpo de Yeshua, el Mashiach, una vez y para siempre. Ahora bien, verso 11, todo sacerdote, todo Kohanim, está celebrando su servicio día tras día para rendir adoración y para ofrecer los mismos sacrificios muchas veces, puesto que estos no pueden nunca quitar los pecados. ¿Quién está escribiendo? El escritor se cree que fue Shaul de Tarso y que vivió en el tiempo en que todavía se hacían sacrificios en el templo, ¿sí o no? Es contemporáneo de los sacrificios, es contemporáneo de los Kohanim. Él lo vivió como hebreo, él estuvo allí. Y él está poniendo en ese momento la profecía, porque él está allí directamente y él lo está declarando. Porque estos sacrificios de año en año, las ofrendas por el pecado, todo esto, dice, no fue completo, porque no se instituyó para que fuera completo. Sombra de los bienes venideros. Era necesario, porque el pueblo tenía que aprender a sacar de su mente y su corazón los ídolos y enfocarse en una sola adoración, en un lugar específico, en una manera específica, hasta que su alma se fuera limpiando, se fuera mejorando, se fuera alineando, y dejar en su descendencia precisamente esa línea, ese camino a toda su descendencia, alinearnos hacia el Dios único. Ese fue el proceso que se pasó y fue correcto porque Adonai así lo estableció. Pero también tenía un tiempo específico
para perfeccionarlo todo. Verso 10. Por dicha voluntad hemos sido santificados mediante el ofrecimiento del cuerpo de Yeshua, el Mashiach, una vez para siempre. Ahora bien, todo sacerdote está celebrando su servicio día tras día para rendir adoración y para ofrecer los mismos sacrificios muchas veces, puesto que estos no pueden nunca quitar los pecados. Mas él, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados perpetuamente, se sentó a la diestra de Elohim, esperando desde entonces hasta que se coloque a sus enemigos como estrado para sus pies. A partir de entonces que llega el Mashiach, que en poco tiempo se acabarían los sacrificios y los holocaustos, y que queda entonces el mensaje, lo que sigue para ustedes y para la humanidad es que entiendan ahora y hagan a la manera más profunda, desde su alma, desde su corazón, desde lo más profundo de ustedes, hacer a un lado los ídolos y adorar, como hemos leído muchas veces, en espíritu y en verdad. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque el Eterno ya sabía que se iba a dispersar el pueblo, que se iba a llevar su palabra a cada rincón del mundo, y que, como en aquel tiempo dijo a los extranjeros, ustedes también pueden darme culto, solo que hay reglas. Y hasta el día de hoy es lo mismo. ¿Cuáles son las reglas ahora? Si no hay sacrificios y holocaustos, pues las reglas son las que dejó en Levítico 23. Esa es la manera del culto. ¿Cuál? Un solo Dios, ¿sí? Y guardar sus estatutos, guardar sus moedim, guardar sus tiempos. Y ahí entonces la gente se va alineando. ¿Cuesta? Claro que sí. Pero aquel que tiene el deseo de adorar correctamente va a empezar a hacer los movimientos para estar en cada día que Él ha establecido en Levítico 23 y en sus convocaciones, y apartar los tiempos. Y ese es el culto que es para este tiempo, un culto racional, un culto que requiere inteligencia para hacer las cosas, racional, de tomar las decisiones y hacer la acción conducente. Si yo ahora me estoy alineando a la manera correcta de adorar a Dios, ¿no? En términos así, que todo el mundo entiende, me estoy alineando, porque así es como está escrito, como debe ser, que en ese tiempo nosotros también podamos hacer así las cosas. Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos 1 ahora, porque es interesante también. Dice así: Elohim, quien hace mucho, habló en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros patriarcas por medio de los profetas. 2. En los últimos días Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Emor, ¿se acuerdan? Emor. Adonai habló a Moshe y le dijo: Emor, Emor, habla. ¿Qué encontramos ahí? La palabra, ¿sí? La palabra de Elohim. Adonai habló a Moshe. Vino la palabra de Elohim a Moshe y le dijo: habla, lleva mi palabra a Aarón. Adonai habló, Emor, y le dijo a Moshe: habla, lleva mi palabra a Aarón y a sus hijos, los Coanim. Al día 4. La lectura 4. Adonai habló a Moshe, Emor, y le dijo: habla, Emor, lleva mi palabra a Aarón, a los Coanim y al pueblo de Israel, y diles. Así es que Elohim hace mucho habló en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros patriarcas, por medio de los profetas, por medio de Moshe, pero en los últimos días Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora la palabra viene de parte de
su Hijo, Emor. Adonai habló por medio de Yeshua y dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Dijo: donde yo esté, estará también allí mi servidor. Todas las palabras que habló Yeshua es precisamente las palabras de Elohim. Las palabras de Elohim se hizo carne, como dice Juan Yohanan 1. Y el Dabar, la Dabar, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La palabra de Elohim corrió, se movió en todo Israel. Y después con sus discípulos, sus Shedachim, esa misma palabra se ha movido a través de todo el mundo. Emor. Adonai dijo y habló: habla a los hijos de Israel, habla, lleva mi verdad y mi palabra. Qué interesante. 3. Él es la irradiación refulgente. Me gusta esta versión. Bueno, dice diferente de las demás, ¿verdad? Hebreos 1, verso 3. Él es la irradiación refulgente y la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todo por la palabra hablada específica de su poder. Y después de haber hecho purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Ha llegado a ser superior a los ángeles, al grado que ha heredado un nombre más admirable que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez: tú eres mi hijo, yo te hice nacer? Beneata ani hayom yelid dija. Yo te hice nacer. Salmo 2:7. Y otra vez: yo llegaré a ser tu padre y él será mi hijo. Y cuando introduce de nuevo a su primogénito al mundo, dice: todos los poderosos, todos los Elohim, los poderosos, lo adorarán postrados. 7. También respecto a los ángeles dice: el que hace a sus ángeles como vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Mas al Hijo dice, al Hijo él le dice: tu trono, quise, es de Elohim, es para siempre. Vara de rectitud es la vara de tu reinado. Amaste el camino recto y odiaste la maldad. Por eso Elohim, tu Elohim, te ungió con aceite de gozo más que a tus compañeros. Desde antaño estableciste la tierra y los confines de todo. A él le ha dado el poder, la autoridad, el señorío de todo. Él es la palabra de Adonai. Él es el que ahora nos habla más claro y más fuerte que los profetas, porque a Moshe se le dijo, de Moshe se dijo el profeta más grande, pero dijo: habrá uno más grande que Moshe, a él deben de oír. Entonces ahora el culto, como se realizaba en el tabernáculo y en el templo a través de los tiempos pasados, ahora el culto se da de la manera como el Hijo dice que se haga el culto, ¿no? Él es la palabra que dirige, Él es la palabra que va indicando, mayor que los profetas. A Él se le dio toda la autoridad. Vara de rectitud es la vara de tu reinado. Amaste el camino recto y odiaste la maldad. A Él se le dijo que recibía un nombre más grande que todos, que cualquiera. Capítulo 1 de Hebreos es esta parte así tan especial, tan interesante, y que nos enseña cosas muy especiales. Por tanto, cada uno de nosotros podemos afirmarnos en
través de su Hijo. Él está recogiendo a todos aquellos que son suyos para después formar un solo pueblo, su pueblo. Capítulo 2. Por tanto es necesario que prestemos atención a lo oído por nosotros para que en ningún momento se nos lleve a la deriva, lejos de todo ello, pues en vista de que la palabra hablada mediante ángeles resultó firme, para que así toda desobediente transgresión reciba su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual es de tal calidad que primero empezó a ser anunciada mediante nuestro amo y nos fue confirmada por los que la oyeron. De él, Elohim mismo dio testimonio, tanto con señales milagrosas como maravillas, y varios milagros de todo tipo, como con distribuciones de los regalos del Ruach HaKodesh según su voluntad. Porque Elohim no ha sometido al mundo por venir bajo el dominio de los ángeles acerca del cual estamos hablando, sino que alguien ha testificado en algún lugar diciendo: ¿qué es Él? Ese frágil ser humano para que lo recuerdes y el hombre para que lo rememores. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de honor y honra, lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo colocaste bajo sus pies, porque al sujetar todo a Él, no dejó Elohim nada que no esté sujeto a Él. Así es que el que honra al Hijo, honra al Padre que lo envió. El que no honra al Hijo está cometiendo transgresión. Porque el Eterno es el que colocó todo bajo su autoridad del Hijo. Todo quedó sujeto bajo su autoridad. Por tanto, nosotros tenemos que ponernos allí, bajo su autoridad. Es lo mejor que podemos hacer. Y de esa manera darle culto al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Él envió a su ungido para que Él nos lleve de vuelta hacia el Padre. Somos siervos del Mashiach, y si hacemos lo que Él nos ha dicho, nos indica, Él mismo nos llevará con el Padre eterno. Gracias a Él por su bondad, por su amor, por su fidelidad. Nos alegramos porque Él es el Todopoderoso. Nos sujetamos a Él porque también esa es una manera de darle culto a Elohim. ¿Están de acuerdo? Y podemos seguir pidiendo con todo nuestro corazón cada día: sigue enseñándome tus caminos, enséñame para hacer tu voluntad. Así como estás sentado, vamos a meditar en este canto tan bello. Enséñame
soy tu siervo y tú eres mi Elohim, Elohim, Elohim. Todos juntos. Enséñame a hacer tu voluntad. Hazme saber el camino por donde andar. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Líbrame de mis enemigos, porque te he confiado. Mi alma a ti he elevado, por tu nombre me vivificarás. Por tu nombre me vivificarás, porque yo soy tu siervo y tú eres mi Elohim. Eres mi Elohim. Amén, porque tú eres mi Elohim. Bendito tu nombre. Bendícenos en este día. Que tu bendición sea grande sobre cada uno. Que tu bondad, tu fidelidad llenen nuestra vida y nuestro corazón. Padre, bendice a tus hijos, a tu pueblo. Llevarejeja, Adonai, Yebevish, Mereja. Yair Adonai, Panabeleja, Bijuneja. Yisa Adonai, Panabeleja. Villasem Leja Shalom, Beshem, Yeshua HaMashiach, Sar Shalom. Que el Eterno y Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que alce su rostro favorablemente hacia ti, tenga de ti misericordia y te dé su paz. Paz de Yeshua sobre tu vida. Paz de Yeshua en tu hogar, en tu corazón, en todo lo que emprendas. Bendición abundante. Amén y amén. Te damos gracias, poderoso Rey. Amén. Shalom a todos. Hasta Cuba. Bendiciones.